Hoy por si acaso, ahí arriba dice fórmulas de reducción y de la suma recta de ángulos. La letra me quedó súper fea. Ya, chiquillos, vamos a empezar. Hoy día lo que vamos a hacer es complementar lo que hicimos el día jueves. ¿Se acuerdan que el día jueves, bueno, los que vinieron, lo que hicimos fue encontrar fórmulas de reducción al primer cuadrante? ¿Sí? Dado varios ángulos, empezamos a ver geométricamente cómo reducirlo a algo que estaba solamente en el primer cuadrante. Hoy día lo que vamos a hacer es dar la fórmula. ¿Sí? Lo mismo que hicimos, pero ahora con fórmula. Ya, por ejemplo, lo que está en rojo es un punto que está en el segundo cuadrante, ¿cierto? Ya, si ese ángulo mide alfa, ¿cuánto mide el ángulo completo? ¿Cuánto es? ¿90? 180 menos alfa. 90 más alfa sería si es que el alfa estuviera aquí. ¿Sí? Porque ahí tendrían los 90 y medirías alfa para el lado. Pero si es que estoy imponiendo el alfa acá, esto mide el ángulo extendido, que son pi o 180 menos los alfa, ¿cierto? Entonces eso es pi menos alfa. Entonces la pregunta: seno de pi menos alfa, ¿cómo se reduce al primer cuadrante? O sea, lo que estoy haciendo es sacándole el seno a todo este ángulo. ¿Dónde se miraba el seno? En el eje Y, o sea, es eso. ¿Sí? Ya, ¿y qué es lo que tendría que hacer para encontrar el seno de un ángulo equivalente en el primer cuadrante? ¿Qué era lo que hacíamos? Eran simetrías. ¿Sí? Entonces, este punto busco su simétrico en el primer cuadrante, que es ese de ahí. Ya, y si es simétrico, ¿cuánto vale ese ángulo? Alfa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el de acá mide alfa. ¿Sí? Ya, ¿y cómo es el seno de pi menos alfa con el seno de alfa si tienen la misma sombra? ¿O la misma proyección? Igual. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el coseno? El coseno, exacto, cambia de signo, porque este punto, el coseno es su proyección en el eje X, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el simétrico? También es su proyección en el eje X, pero se dan cuenta que vale lo mismo, solo que está con signo cambiado. ¿Sí? Entonces, coseno de pi menos alfa es lo mismo que menos coseno de alfa. Esas son las fórmulas de reducción. ¿Sí? Si ustedes tienen un ángulo en el segundo cuadrante, siempre lo pueden reducir a uno del primero con esas fórmulas. Y de hecho están en el formulario. Están aquí. Si ustedes lo miran, a todo esto el formulario se lo subí a DK. Ayer hice todas las cuestiones, subí los videos, subí el PDF que había escrito y también el formulario. Aquí están las fórmulas, miren, seno de pi, ahí está pi, menos el alfa, aquí es igual, si tomaron el signo que está bajito del menos, o sea, del más, es lo mismo que seno de alfa, que es lo que escribí. ¿Y qué pasa con el coseno? Coseno de pi menos alfa, que es igual al menos coseno de alfa. Esas son las dos que puse. ¿Ya?
Ahora, ¿qué pasa si el ángulo está en el tercer cuadrante? ¿Cuál fue el ángulo que puse en el tercer cuadrante? Ese. ¿Sí? Ya, ¿qué es lo que hacíamos para encontrar el coseno y seno equivalente en el primer cuadrante? Esto lo dijimos el otro día. Teníamos el segmento y lo extendíamos al primer cuadrante. ¿Sí? Entonces ahora, a este angulito, pongámosle, a ese de ahí, alfa. O beta, cambiémosle el nombre mejor. No se vaya a confundir después el resultado. Pongámosle beta. Ya, ¿qué pasa si esto lo extiendo al primer cuadrante? ¿Cuánto vale este angulito? Es opuesto por el vértice, ¿cierto? Tiene que valer beta. Ya, y ahí, ¿cuál es la relación entre el coseno y el seno? Para este punto, ¿qué pasa con el coseno? Vale eso que es negativo, ¿cierto? ¿Y cuál es el seno? Negativo también. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el que puse en el primer cuadrante? Fíjense que el valor absoluto o la magnitud es la misma. ¿Qué es lo que cambia? Solamente el signo. ¿Sí? Es lo único que cambia, signo. Entonces, ¿cuál sería la reducción al primer cuadrante cuando estamos en el tercero? Seno de pi más beta. ¿A qué es igual? Pi más beta es todo eso. ¿Sí? Y si le saco el seno, ¿qué dijimos? Que era lo mismo que el de beta, pero con signo menos. ¿Y qué pasa con el coseno? Pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? Menos coseno de beta. Y de hecho esas son las fórmulas que aparecen en el formulario. Miren. Seno de pi, tomo el signo más, un ángulo, ¿a qué es igual? Si tomé el más, ¿cuál es el que considero acá? Menos. Menos seno de alfa. ¿Y qué pasa con el coseno? Pi más alfa, independiente si tomo más o menos alfa, va a ser igual al menos coseno de el ángulo. ¿Sí? Ya, ¿y qué pasa en el cuarto cuadrante? Como les digo, estas ya son las fórmulas que ustedes pueden llegar y utilizar. En caso que les cueste la parte geométrica, lo pueden hacer con esto. Ya, cuarto cuadrante. Es el que puse en rosado, ese de ahí. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer para proyectarlo, o mejor dicho, reflejarlo al primer cuadrante? Tendría que ir para arriba, ¿cierto? ¿Y cuál es el que tenemos que considerar? Ese de ahí. ¿Sí? Que si se fijan, en magnitud es lo mismo que el ángulo que está ahí abajo. ¿Sí? Ahí, este ángulo es lo mismo que ese ángulo, en medida. ¿Sí? Lo único que cambia es el signo, si lo quieren ver así. Ya, entonces, la pregunta sería, si yo tengo este ángulo, ese, que es un ángulo del tercer cuadrante, ¿cómo saco el que está aquí? ¿Qué tendría que hacer para sacar ese? ¿Cuánto era la vuelta completa? 2pi es de 60. Si a 2pi le quito todo ese ángulo, ¿qué es lo que me queda? Es que estoy buscando, justamente. ¿Sí? Entonces, eso. Este de aquí le vamos a poner alfa, beta, pongámosle gamma. Da lo mismo la letra, ¿eh? Es un ángulo solamente.
Y entonces la fórmula de reducción sería el seno de 2pi menos un ángulo, cuando cae en el tercer cuadrante, o sea, cuando estamos acá. ¿Qué pasa con el seno si ustedes lo reflejan? ¿Qué le pasa al seno? El seno del ángulo que está acá abajo es un valor que es negativo, ¿cierto? Y el de arriba es lo mismo, pero con signo cambiado, o sea, positivo. Ya, esa sería la primera fórmula de reducción. ¿Y la del coseno? ¿Qué pasa con el coseno? Para ese ángulo, ¿cuál es el coseno? ¿O dónde se mira? Se mira en la componente x, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el ángulo que está arriba? ¿Cambia de signo o es el mismo? Es el mismo, ¿cierto? Miren. Tomo el simétrico, está acá arriba. Miro la proyección en el eje x y ambas tienen la misma. O sea, el coseno es el mismo, no cambia. ¿Sí? O sea, no cambia de signo, a eso me refiero. Ya, y esas serían las fórmulas de reducción como fórmula, ¿sí? Sin mirarlo de forma geométrica. ¿Ya? Y esa es la última que aparece en el formulario, acá, con respecto al seno y coseno. Miren, seno de 2pi menos un ángulo es igual a menos seno del ángulo. ¿Y qué le pasa al coseno? Dijimos que quedaba igual, no cambiaba de signo. ¿Sí? Entonces, esas son las fórmulas de reducción, como les digo, como fórmula, no como elemento geométrico. Ahora, algo que se puede observar a simple vista. ¿Qué pasa con los signos de las funciones trigonométricas seno y coseno? Pongámoslo aquí, signo de las funciones trigonométricas. Si ustedes están en el primer cuadrante, el seno y el coseno, ¿qué signo tienen? ¿Por qué? Ya siento que eso no es difícil ver por qué, miren. Ahí está la circunferencia. Si ustedes están en el primer cuadrante, cualquier punto que tomen tiene componente x que es positiva y componente y que es positiva. Entonces, ¿cuál es el signo del coseno y seno en el primer cuadrante? Ambas son positivas. ¿Ya? ¿Qué pasa en el segundo cuadrante? En el segundo cuadrante estamos ahí, ¿cierto? Bueno, en realidad en cualquier punto de esa parte de la circunferencia. Ya, ese punto, su primera componente, ¿es positiva o negativa? Negativa. ¿Y su segunda componente? Positiva. En otras palabras, ¿cuál es la positiva y cuál es la negativa? ¿El coseno o el seno? El coseno es negativo y el seno es positivo. Entonces, seno sigue siendo positivo y el coseno negativo. ¿Qué pasa en el tercer cuadrante? Si estamos ahí, ¿cierto? Cualquier punto que esté en esta parte, en el tercer cuadrante, va a tener ambas componentes negativas, ¿cierto? Proyectan en el eje X, es negativo, proyectan en el eje Y, es negativo. ¿Sí? ¿Y qué pasa en el cuarto cuadrante?
Exacto, ¿cierto? Ponen el punto en el cuarto cuadrante y ven sus componentes. La componente x de este punto, que es el coseno, es positiva. ¿Y qué pasa con la componente y? Es negativa. ¿Sí? Entonces, cuarto cuadrante, el seno es negativo y el coseno es positivo. ¿Ya? Ya. Y una vez que tenemos el signo del seno y coseno, ¿podemos conocer el signo de la secante, de la cosecante, de la tangente y de la cotangente? Deberíamos. Con esa información ya se puede. Por ejemplo, en el primer cuadrante, si el seno y el coseno son positivos, ¿cómo es la tangente? Positiva, porque es división de dos positivos, ¿cierto? ¿Cómo sería la secante? ¿Qué signo tiene? Positivo. Ya si aquí son todos positivos en realidad. ¿Sí? ¿Por qué? En todo caso, ¿por qué? Porque la secante es 1 partido por coseno. Y el coseno es positivo, así que queda también positivo. Entonces en realidad aquí son todas positivas. Ya, pero ¿qué pasa en el segundo cuadrante? Este análisis van a tener que hacerlo probablemente en algún momento. ¿Qué pasa en este cuadrante? Si el seno es positivo, el coseno es negativo. ¿Cómo es la tangente? Negativa. ¿Cierto? Porque es división de un positivo con un negativo. ¿Cómo es la cotangente? Negativa también. Si la tangente y la cotangente tienen el mismo signo. ¿Sí? Porque una es 1 partido la otra. ¿Ya? La secante, ¿cómo sería aquí? La secante es 1 partido por coseno. Y si el coseno es negativo, la secante también. Y la cosecante, positiva. ¿Cierto? Porque es 1 partido seno y el seno era positivo. Ya, último cuadrante que analizamos, el otro les queda a ustedes. El tercero, la tangente, ¿positiva o negativa? ¿Por qué? División de negativo con negativo, ¿cierto? La cotangente, positiva también, ¿cierto? Si la tangente y la cotangente tienen el mismo signo. La secante, negativa, porque es 1 partido coseno y el coseno es negativo, y la cosecante también, ¿sí? Ya, ejercicio clásico de esta parte, para que lo intenten en la casa con la guía. Dada una función trigonométrica conocida y otro dato, por ejemplo, del cuadrante que se encuentra, encontrar todo el resto. A ver, creo que tengo el listado aquí. Mira, esta. No. Por ejemplo, esta. De hecho, esa salió en la prueba, muy parecida. Dice, si tangente de alfa igual a menos 5 cuartos, coseno de beta igual a eso, con coseno de alfa mayor que 0 y beta pertenece al segundo cuadrante, calcular un valor exacto. Vamos a agarrarnos de un pedacito nomás de eso, no todo. Por ejemplo, este. No, ese nomás. Ese pedacito. Y ahí nos dan el valor de la tangente. Miren, ¿qué información se tiene del alfa, al menos? Se conoce la tangente de alfa. ¿Y qué más se conoce de alfa? Se sabe que el coseno es positivo. ¿Sí?
Entonces, pregunta, ¿el alfa en qué cuadrante está? ¿Por qué? Exacto, ¿cierto? El coseno del ángulo es positivo, eso significa que estamos en el primero o en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Ahí nomás el coseno es positivo. Pero si la tangente es negativa, ¿podemos estar en el primero? No se puede. La tangente en el primero es positiva. Entonces trabajemos con el alfa. Notar que alfa pertenece al cuarto cuadrante. ¿Por qué? Solamente analizando los signos. ¿Sí? Ya, y lo que vamos a hacer es encontrar todo el resto de trigonométricas evaluadas en alfa. Solo tenemos la tangente. ¿Cómo podemos sacar el resto de cosas? Entonces, determinemos el valor de seno de alfa, coseno de alfa, secante de alfa, cosecante de alfa y cotangente de alfa. Sí, o sea, las 5 restantes, eso es. Y esto, ojo, siempre se puede hacer. Conocida una y el cuadrante donde están, se pueden encontrar el resto. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Vamos a hacerlo de dos formas. Una que es la forma larga y después vamos a ver una forma más fácil de hacerlo. ¿Sí? Ya. Si tengo la tangente, lo que vamos a utilizar son las identidades fundamentales, estas de acá. ¿En cuál está la tangente? La segunda, ¿cierto? Tangente al cuadrado de un ángulo más 1 es igual a la secante al cuadrado. Vamos a utilizar esa identidad, porque tengo la tangente. Y si reemplazo la tangente, ¿qué podría sacar? La secante al cuadrado, en estricto rigor. Pero la secante, ¿cierto? Entonces, tangente al cuadrado de alfa más 1 es lo mismo que menos 5 cuartos al cuadrado, esa es la tangente, más 1, y eso era la secante al cuadrado. ¿Sí? Ya, ¿cuánto vale esa cuenta? Es una cuenta nomás. 25 partido en 16 más 1. Y eso da 41 partido en 16. Ya, esa es la secante al cuadrado de alfa. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cuánto vale la secante de alfa? ¿Qué pasa si sacan raíz cuadrada? Raíz de 41 partido en 4 igual al valor absoluto de la secante. Porque acuérdense que siempre que ustedes sacan raíz cuadrada, algo que está al cuadrado queda el valor absoluto, ¿cierto? Y la pregunta, ¿me quedo con el positivo o el negativo? Aquí es donde hay que mirar el signo, ¿se acuerdan? Si estamos trabajando en el cuarto cuadrante, la secante, ¿qué signo tiene? La secante es 1 partido por coseno. El coseno era positivo. Así que la secante es positiva. En otras palabras, ¿qué hago con el valor absoluto? Lo saco nomás. No le cambio el signo. ¿Sí? Entonces tenemos, miren, la tangente y la secante. Algo que es bien simple. ¿Cómo saco la cotangente? Si tengo la tangente. La cotangente era 1 partido por la tangente. ¿Sí o no? ¿Cuánto era la tangente?
Menos 5 cuartos. ¿Y cuánto es 1 partido en menos 5 cuartos? Siempre que ustedes toman 1 dividido una fracción, la fracción se invertía nomás. ¿Sí? Si tengo la secante, ¿qué podría obtener? El coseno. ¿Sí? Acuérdense que la secante, ¿cuál es su relación directa con una trigonométrica? Con el coseno. Ya, ¿y cuál sería el coseno de alfa si tengo la secante? Acuérdense que las cofunciones generalmente son 1 partido la función. ¿Sí? El coseno era 1 partido la secante. Y si tengo la secante, ¿cuánto vale el coseno? Sería 4 sobre raíz de 41. Entonces, ¿cuántas tenemos? Marquémoslas. El coseno, la secante, la cotangente, y la tangente que me la dieron. Llevo 4. ¿Cuáles faltan? Seno y cosecante. ¿Sí? ¿Cómo saco el seno? ¿Cierto? O sea, si ya tengo el coseno, acuérdense de esas. Tengo la tangente, saqué la secante. Ya tengo la cotangente, ¿sí? Podría ocupar esta, o podría ocupar la de arriba, da lo mismo. ¿Sí? Independiente cuál ocupen, van a llegar al mismo resultado. Es más bonito si usan la de arriba. La identidad fundamental, la primera de todas. Coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Vale 1. Conozco el coseno, así que puedo sacar el seno. ¿Sí? El coseno al cuadrado sería 16 partido en 41 y eso da 41 menos 16. 25. Sí. 25. Casi. Ya. Y si le saco raíz cuadrada, ¿qué pasa con el seno? O sea, sería raíz de 25, que es 5, partido raíz de 41, pero queda con signo más o con signo menos. ¿Por qué? Ya. Esa es la clave. Como conocemos el cuadrante en el que se encuentra, el signo lo decidimos a partir de eso. Si estamos en el cuarto cuadrante, el seno, ¿qué signo tenía? Negativo. Entonces acá al final le coloco negativo. ¿Sí? Ya, esa sería la forma, entre comillas, correcta o analítica de resolverlo, pero tenemos una forma más fácil. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a aprender a resolver este tipo de ejercicios, pero más simple. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a apoyarnos de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Vamos a dibujar un triangulito. Ese. Le vamos a poner a este ángulo alfa. Y en un triángulo rectángulo, ¿cómo sacábamos la tangente? Esto fue lo que hicimos en la clase del día miércoles. Cateto opuesto, partido cateto adyacente. ¿Sí?
Entonces, si conocemos la tangente, miren, tiene un menos, sí. Trabajémosla sin el menos. El cateto opuesto vamos a suponer que vale 5 y el cateto adyacente 4. Quiero que se den cuenta de dónde salen esos dos. ¿Ven de dónde salen o no? Conocemos la tangente y la tangente era cateto opuesto dividido cateto adyacente. Por eso a este le puse 5 y a este le puse 4. Utilizando el teorema de Pitágoras, ¿cuánto vale la hipotenusa? 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso da 41 y eso queda en raíz, ¿cierto? Ya, ¿cómo calculaban el seno en un triángulo rectángulo? Era el opuesto. Opuesto partido en hipotenusa. Y dijimos que el alfa estaba en ¿qué cuadrante? ¿El seno es positivo o negativo ahí? Pongámoslo con otro color. Alfa pertenece al cuarto, o sea que esto lleva un menos. ¿Cuánto vale el coseno de alfa? ¿Cómo se calculaba? Adyacente partido en la hipotenusa. Si estamos en el cuarto cuadrante, ¿era positivo o negativo? Queda tal cual. ¿Qué nos falta? La tangente está, la cotangente era cateto adyacente dividido en cateto opuesto. Ya, y la cotangente en el cuarto cuadrante, ¿qué signo tiene? Negativo. ¿Por qué? Porque es coseno dividido seno. ¿Cuál me falta? La secante. ¿Cómo sacamos la secante? Era 1 partido coseno, ¿cierto? O sea, sería hipotenusa dividido en cateto adyacente. Si lo quieren ver así. O si no, 1 partido el coseno, está lo mismo. Entonces, hipotenusa dividido en cateto adyacente. Y tiene el mismo signo que el coseno. ¿Sí? ¿Y cuál falta? Esta no la calculé antes, creo. La cosecante es el recíproco del seno. Entonces, tomen el seno que ya lo sacamos y denlo vuelta. Eso es todo. Menos raíz de 41 sobre 5. Y ahí están todas. ¿Qué les parece más cómodo? ¿Las fórmulas o el dibujito? Eso. Ya, pero lo importante para poder ocupar esto, ¿qué es? Primero, reconocer los elementos del triángulo que tienen que considerar. ¿Y qué otra cosa? Saber el cuadrante. ¿Sí? Porque con el cuadrante ustedes le van a poder poner los signos. ¿Ya? Ya, y estas dos fórmulas quizás ahora no las ocupen tanto, pero en el curso que sigue de cálculo la van a ocupar caleta. Así que apréndanla. Las fórmulas de suma y de diferencia de ángulos. No son difíciles en todo caso. Están en el formulario también.
¿qué es lo que dice? Cuando quieren sacar seno de una suma de ángulos, y aquí voy a entrar a pelar un poquito, cuando revisé las pruebas de esto, hay muchos que le sacaron el seno a cada uno y sumaron. Ya, eso está malo. ¿Sí? No se puede sacar el seno a los ángulos por separado y después hacer la operación. ¿Sí? ¿Cuál es la forma de reducir esto? Con esta fórmula. ¿Sí? Cuando ustedes tienen suma de ángulos, ¿qué es lo que pueden hacer? Seno de uno, coseno del otro, más al revés. ¿Sí? Seno del segundo, coseno del primero. Y si fuera con menos, esta fórmula va a ir también con menos. ¿Sí? La deducción de estas fórmulas en las clases del módulo anterior la hice. Es larga, sí, no es tan útil. Está en la clase 3, creo, si alguien la quiere mirar. Y el coseno de la suma y diferencia es casi lo mismo. Va el coseno de uno, coseno del otro, la operación opuesta a la que está aquí adentro. Sí, por eso es que está al revés. O sea, si aquí adentro hay un más, aquí iría un menos. Y si adentro hay un menos, después iría un más. ¿Ya? ¿Y quién se le suma o resta? La multiplicación de seno de cada ángulo. ¿Sí? Entonces, en el mismo ejercicio que puse, como ejemplo, ¿a dónde está? Quiero que lo miren. Les daban tangente de alfa, les daban coseno de beta. El alfa, con eso dijimos que estaba en el cuarto cuadrante, ¿cierto? Y beta está en el segundo cuadrante. Esa es la información directa. Ya. Con todo eso, de acuerdo a lo que dijimos antes, ¿podríamos sacar el valor de las trigonométricas restantes? Conociendo una y el cuadrante, ¿se podían sacar? Todas, ¿cierto? Entonces, eso, ¿cómo lo calcularían? Así como está no se puede, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque el alfa y el beta no los conozco. ¿Qué conozco? El coseno, el seno, la tangente, todas las trigonométricas en alfa y beta, pero no el alfa y beta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? En ese, por ejemplo, es lo que dijo el compañero. Esto se reduce a ¿qué cosa? Coseno de alfa, coseno de beta. Si hay un menos, la fórmula va con más seno de alfa, seno de beta. Ya. Y cada uno de estos son valores que ustedes sí pueden encontrar. ¿Sí? ¿Y cómo se encuentran? Porque conozco una. ¿Sí? Conociendo una y el cuadrante dijimos que las podíamos encontrar todas. ¿Ya? Así que próxima clase. Bueno, que es el miércoles feriado. No tenemos clase. El jueves. Jueves 16 lo traen hecho. ¿Ah? Sí, el miércoles voy a hacer stream por si acaso. Ya. Una transmisión en la tarde para que resolvamos ejercicio. Obviamente para el que quiere conectarse, no es obligatorio. ¿Sí? Ya, entonces eso, el 16 lo hacen para el jueves, para que lo revisemos. Que es casi lo mismo. Ya, y otro tipo de fórmulas que también van a ocupar harto más adelante son las fórmulas del ángulo doble. Si ustedes tienen seno de 2 alfa, esto siempre lo pueden pensar como seno de alfa más alfa. ¿Sí o no? Es lo mismo. Y si hay una suma, ¿qué les dice la propiedad de la suma del seno?
sería seno del primero, coseno del segundo, más seno del segundo, coseno del primero. Pero no sé si se dan cuenta que es lo mismo, si el ángulo es el mismo. Entonces lo que voy a estar haciendo es sumando lo mismo y esto quedaría 2 veces. ¿Ya? Esa fórmula está aquí. Fórmulas de ángulos dobles. ¿Sí? Esa es la que acabo de poner. Seno de 2 alfa es el doble de seno de alfa coseno de alfa. ¿Ya? Ya. Y el coseno, siguiendo la misma guía, coseno de 2 alfa, ¿cómo se puede reducir? Coseno de alfa más alfa. ¿Y eso aquí es igual? El beta vale el mismo alfa. Reemplácenlo. Coseno de alfa por coseno de alfa. O sea, coseno cuadrado de alfa. Si hay más, la fórmula iba con menos. Seno de alfa por seno de alfa. Seno al cuadrado de alfa. ¿Sí? Que esa es la fórmula que aparece ahí. Coseno de 2 alfa es coseno cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. ¿Ya? Y pregunta, ¿cómo se obtienen estas? Porque el formulario nos dice que el coseno de 2 alfa es eso, que lo acabamos de ver, pero que también es eso y también es eso. ¿Cómo paso de aquí, bueno, de aquí a aquí? Con la identidad fundamental, ¿cierto? Podemos reemplazar el coseno, por ejemplo, por 1 menos seno al cuadrado, y ahí queda la de acá. Miren, 1 menos 2 seno al cuadrado. Si en vez de reemplazar el coseno, reemplazamos el seno, ¿qué es lo que queda? Menos con menos es más, quedan 2 cosenos al cuadrado. Y el menos 1 queda menos 1. ¿Sí? Entonces, el coseno de 2 alfa tiene más opciones que el seno de 2 alfa. Siempre lo pueden reducir a coseno y seno, a algo que solo tiene cosenos o algo que solo tiene seno. ¿Ya? Eso lo vamos a ocupar cuando resolvamos ecuaciones. Ya, esta función seno me quedó bien fea, pero la idea se entiende. La función seno la dibujamos la última clase, que no fue de ejercicios. Esta función pasaba por el origen, porque el seno de 0 valía 0, ¿cierto? Ya, esta función crecía, ¿hasta dónde crecía? Hasta 1, cuando el ángulo valía... ¿Cuánto valía el ángulo? Pi medios, ¿cierto? Después esto valía pi, esto valía 3 pi medios. Y en los 2 pi daba la vuelta completa y después se repetía, ¿cierto? Antes de eso era lo mismo.
llegaba a su punto mínimo cuando el ángulo valía menos pi medio. ¿Sí? Esa era la gráfica del seno. ¿Ya? Entonces, primera pregunta. ¿Esta función es inyectiva? ¿Era inyectiva o no? ¿Qué significaba que una función fuera inyectiva? Significaba que dos elementos distintos no podían tener la misma imagen. Eso significaba ser inyectivo. Ya, esta función claramente no es inyectiva. ¿Por qué no? Por ejemplo, en 0 vale 0. En pi vuelve a valer 0. Ya no puede ser inyectiva. Hay dos puntos distintos que tienen la misma imagen. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos invertirla, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué había que hacer con las funciones cuando no eran biyectivas si queríamos invertirlas? Redefinirlas o restringirlas. ¿Sí? Eso. Ya, miren, ¿cómo vamos a restringir esta función? Le vamos a cortar toda esta parte. Y de ahí para atrás también. O sea, ¿con qué pedacito nos vamos a quedar? Solamente con ese. ¿Sí? Ahí sí es inyectiva y si ponemos como codominio del menos 1 al 1 va a ser sobreyectiva. Entonces, ¿qué dije? Como dominio vamos a tomar menos pi medio y como codominio vamos a tomar su mismo recorrido, que es menos 1 al 1. ¿Sí? Ese sería el seno, pero restringido, no es el seno completo. Ya, y si queremos invertirla, ¿qué pasa con el dominio y el codominio? Estos dos se dan vuelta. ¿Sí? Siempre que queremos invertir una función, esos cambian. ¿Ya? Sería así. Y esta función, la inversa del seno, se llama... ¿Cómo se llamaba? Se llama función arcoseno. Entonces, las funciones arco son las funciones inversas de las trigonométricas. ¿Sí? Pero ojo, inversa como función, no que la den vuelta como fracción. ¿Ya? Ahora, ¿andan con su calculadora? Sáquenla. Aprendamos a usar la calculadora un poquito. Creo que yo también ando con la mía. Ya, primero que todo, la calculadora la pueden trabajar en grados o en radianes. ¿Sí? ¿Cómo saben en qué modo está? Arriba, aquí vamos a hablar de la calculadora. Hay una tecla que dice mode o shift mode dependiendo del modelo. Tienen que buscar una parte que dice esto. Deg, rad, grad. ¿Ya? Tienen que salir esas tres opciones en alguna parte. A veces en option, a veces en mode. ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? ¿No? ¿No nos copia la calculadora?
Ya, la próxima clase la traen, porque en la prueba la van a ocupar. Para que aprendan a usarla. Ya, entonces, en esa parte donde estaba la tecla mode, como les decía, están estas tres opciones. Deg, rad, gra. Deg son los grados sexagesimales, o sea, los 360 grados. Rad son radianes. Y gra es una unidad que no vamos a utilizar. Gra o grad. ¿Sí? Así que esa no la pesquen. No piensen que son grados, ¿ah? Porque empieza con gra. No. Los grados son deg. Viene de degree. Ya, eso primero que todo. Ocupémosla no en grados solamente. ¿Sí? ¿Cuánto valía seno de 30? Ese era un valor que había que conocer o saber mirar en el formulario. Un medio. ¿Sí? Ya, entonces, aquí viene la pregunta. Si seno de 30 es un medio, ¿cuánto valdrá el arco seno de un medio? La función arco es la inversa del seno. O sea, si el seno toma el ángulo 30 y me devuelve el un medio, ¿qué debería ser la función inversa? Devolver los 30. Ya, háganlo. En la calculadora, la función arco está justo arriba del seno. Esta función se hace con, generalmente, shift más seno. ¿Sí o no? ¿Le salió seno a la menos 1? Y colóquenle seno a la menos 1 de un medio. Da 30. ¿Sí? Ya, entonces, para la función arco seno, esa es la forma de hacerlo en la calculadora. Entonces, esto vale 30. ¿Y qué pasa si le sacamos el seno a 150? ¿Cuánto da? Sáquenlo con la calculadora, ¿no? ¿Un medio? ¿O no? Un medio. ¿Ya? ¿Les dio un medio? Sí, llegar y reemplazar. Ya, pero ojo, ¿qué ocurre acá? ¿Qué está pasando? Si yo digo arco seno de un medio, ¿me va a decir 150? ¿Cuánto va a decir? 30. ¿Por qué? Porque el seno inverso o el arco seno devuelve ángulos ¿de qué cuadrantes? ¿Del cuarto o del primero? ¿Sí? ¿Y el 150 en qué cuadrante está? Segundo. ¿Sí? Esto se lo estoy contando bien porque después cuando vean complejos, no sé si lo voy a ver yo, ¿se acuerdan que en el arco tangente cuando le sacaban el ángulo a un complejo había que a veces sumarle pi? Es por esto, porque las funciones arco están acotadas en un dominio. ¿Ya? En este caso, del menos pi medio al pi medio. ¿Sí? Y entonces, esa es la función arco. Arco seno es la inversa del seno, pero solamente trabaja en qué ángulos? Menos pi medio a pi medio. ¿Ya? No les va a entregar un valor fuera de ahí. Ya, y con el coseno pasa algo similar. La gráfica del coseno era así. Ya me quedó bonita. La anterior quedó fea.
Ya, lo mismo, esta es la gráfica del coseno. Pongámosla aquí. ¿Esta función es inyectiva? Otra vez no. ¿Por qué no? Por ejemplo, ahí y ahí valen 0. Dos puntos distintos que tienen igual imagen. No puede ser inyectiva. 0, pi medios, pi, 3 pi medios, pi. Entonces la pregunta, ¿dónde podemos cortarla para que sí sea inyectiva? ¿Me servirá hacer el mismo corte que la del seno? O sea, de aquí para atrás cortarla y de aquí para adelante cortarla. No sirve hacer eso. ¿Por qué no? Porque todavía hay puntos que tienen, o sea, dos puntos distintos que tienen la misma imagen, ¿cierto? Eso pasa. Entonces, ¿dónde conviene cortarla? Desde 0 hasta pi. ¿Ya? Entonces, el coseno, para poder invertirlo, tenemos que cortarlo en 0 pi. Entonces, el coseno, ahora lo vamos a trabajar desde 0 pi hasta menos 1, 1. Esa función sí es biyectiva. Y por lo tanto tiene inversa. ¿Y cómo se llama la inversa del coseno? Se llama arco coseno. ¿Sí? Todas las funciones trigonométricas inversas empiezan con arco. ¿Sí? Arco seno es la inversa del seno, arco coseno es la inversa del coseno, el arco tangente, ¿qué va a ser? Inversa de la tangente. Ya, ¿y qué es lo que hace el arco coseno? Si el coseno toma ángulos en 0 pi y entrega valores entre menos 1 y 1. Hace lo opuesto. ¿Sí? Recibe valores entre menos 1 y 1 y entrega ángulos entre 0 y pi. Pregunta conceptual, esto alguna vez salió. Si a alguien le aparece arco coseno de menos 2, ¿eso se puede o no se puede? ¿Por qué no? El arcoseno y el arcocoseno reciben valores entre menos 1 y 1. No pueden recibir otro número. Entonces, si le aparece algo así, algo está mal. ¿Ya? Ya, y esta, ¿cómo la vamos a hacer en la calculadora? La función inversa del coseno. Shift más coseno. Generalmente está ahí, ¿cierto? ¿Cuánto vale el coseno de 60? Valor que hay que saberse. 1/2. Entonces, ¿cuánto sería el arco coseno de 1/2? Debería ser 60. Compruébenlo. Coseno a la menos 1 de 1/2 les da 60. ¿Cierto? ¿Cuánto vale coseno de 120? Debería ser menos 1/2, ¿no? ¿Cuánto sería entonces el arco coseno de menos 1/2? ¿60? ¿Cuánto da? ¿Por qué aquí no hay problema?
No como en el seno. Porque eso, el arco coseno entrega ángulos en el primer y segundo cuadrante. Este está en el primero y este está en el segundo. ¿Sí? ¿Cuánto vale coseno de 330 grados? Métanlo a la calculadora. Ya no colóquenle 300, no quiero trabajar con fracciones muy feas. 300 grados. ¿Vale? Un medio, ¿cierto? Ya, pero ahí se dan cuenta que el arco coseno no les va a funcionar para recuperar el 300. ¿Por qué no? Porque nos va a dar 60, ¿sí? Ya, y la función, la última, la función arco tangente va a ser la inversa de la tangente. Ya, y esta es un poco más complicada que el resto. La gráfica de la tangente, la tengo por acá, la hicimos en una clase. Acá está, gráfica de la tangente. Esa función es inyectiva. Ese pedacito sí, pero ¿qué pasa si sigo? Ya deja de ser inyectiva, ¿cierto? Entonces, ¿dónde conviene considerarla para que sí sea inyectiva? Desde menos pi medio hasta pi medio. Y sin incluir, porque ahí tiene asíntotas. ¿Sí? No está definida en esos puntos. ¿Y cuál es el recorrido de esta función? Desde el menos infinito hasta el más infinito. O sea, el recorrido son todos los reales. Entonces, eso fue lo que puse acá. La tangente la restringí para que sea inyectiva, pero su recorrido son todos los reales. ¿Y cómo se va a llamar la inversa? Se va a llamar arco tangente. Y esta función recibe un real. Acuérdense que esas dos cosas cambian de posición. ¿Y qué va a entregar? Un ángulo entre menos pi medio y pi medio. Y para ponerle en la calculadora es shift tangente. ¿Ya? Y como les comentaba, miren, el arco tangente entrega estos ángulos. ¿En qué cuadrante están? Con esto termino. Primero y cuarto. ¿Qué pasaba cuando después ven complejos que están en el segundo cuadrante? Estos ángulos no servían, por eso es que había que sumar pi. Ya, eso lo estoy adelantando, sí. Ya, chiquillos, quedamos ahí. Entonces, jueves me traen el ejercicio que dije y bueno, ya avanzamos, dependiendo cómo lo veas.